¿Sí? Bueno, ¿se oye bien? Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización de esta jornada por seguir trabajando por los apicultores, seguir trabajando por las abejas, seguir trabajando por la apicultura y por invitarnos a nosotros a participar con ustedes en esta jornada. Muchas gracias. Como comentaba Manuel, soy técnico apícola, también soy apicultor allí en Málaga y comentamos que el tema de la alimentación hace 15 años en Málaga o Andalucía, que es donde trabajo, realmente era algo también casi opcional. No teníamos que alimentar las colmenas, pero las circunstancias han cambiado. No solo ha cambiado Barroa, han cambiado también, se puede decir, la climatología, esto de que llamamos el cambio climático. Pues las circunstancias que tenemos son diferentes y dentro de esas circunstancias pues, nos hemos visto obligados a alimentar nuestras colmenas. Pero antes de seguir con la presentación o empezar, un apicultor debe pensar, perdón, a ver si funciona, sí, debe hacer una reflexión. Ustedes venís más tarde que nosotros. Nosotros tuvimos esto hace tiempo, usted está llegando ahora, pero antes de alimentar la colmena, antes de meter algo nuevo en la colmena, tenéis que pensar ¿para qué voy a alimentar las colmenas? ¿Qué objetivo es el que quiero conseguir? ¿Hacia dónde quiero llevar mi explotación? ¿Hacia dónde voy? ¿Voy hacia un modelo en el que quiero aumentar la probabilidad de supervivencia de la colmena? Perdonadme un momento, yo me oigo muy como con eco. ¿Usted me oís bien? Sí, ¿no? Vale, entonces quiero aumentar la probabilidad de supervivencia de la colmena, quiero aportarle nutrientes a mi colmena en la época en la que de forma natural no están entrando. Es una de las primeras premisas que tenéis que tener en cuenta. Quiero aumentar la producción, quiero tener un mayor volumen de abejas en mi colmena para llegar a una floración concreta y poder obtener miel de esa colmena. ¿Más flojito? Sí. Sí. Sí, continuamos. Decía que otra opción por la que me puedo ver obligado a alimentar las colmenas es para obtener una mayor cantidad de abejas. José Manuel ha estado comentando una estrategia o diferentes estrategias de lucha contra Varroa, pero esa estrategia de enjaular una reina, de retirar la cría, está obligando a la colmena a tener unas necesidades diferentes. Para cubrir esas necesidades, igual tengo que recurrir a algún tipo de alimentación. José Manuel también ha comentado ya algunas cosas de estas. Quiero, no sé, tengo un contrato con unos determinados agricultores para polinizar un cultivo, pero de forma natural no tengo enjambres fuertes para llevar ese cultivo. Quiero tener la colmena más fuerte cara a esa floración, cara a ese cultivo, cara a que tengo un contrato con una empresa de Portugal para venderle enjambres y he quedado con ellos en vendérselo en febrero, pero en febrero mi colmena mejor no llega. Ustedes aquí, esta mañana venía hablando con Manuel, tenéis ahora el eucalipto, tenéis determinadas floraciones de invierno, pero no sé hasta qué punto podéis aprovecharla o no. Vamos viendo esto y lo que quiero que tengáis claro es, antes de alimentar, antes de introducir cualquier cosa en la colmena, tengo que pensarlo bien y saber si hacerlo o no. También desde un punto de vista económico. Sabéis los precios como están del alimento ahora y si no, ahí tenéis ejemplos aquí al ladito. En resumen, ¿para qué voy a alimentar la colmena? ¿Para suplir unas necesidades sobrevenidas a mi colmena o para aumentar la cantidad de abejas? Esta reflexión tenemos que hacerla antes, pero antes de seguir con la presentación, bueno, antes de meternos de lleno en lo que es alimentación de colmenas, creo que el apicultor debe tener claro algo que me enseñaron desde que empecé hace ya 20 años con las colmenas, y es que la miel la producen las abejas y la miel la hacen perfecta las abejas. Como apicultor, el trabajo que tengo es cuidar de mis abejas y procurar no estropear lo que ellas hacen. ¿Vale? La colmena, nuestras abejas, producen alimentos para consumo humano. De nuestra colmena podemos tener miel y polen, pero esa miel y polen son para que se lo coman primero nuestra familia, nuestros vecinos y después ponerlo en un mercado para consumo humano. Debemos tener precaución con todo lo que introducimos en la colmena. Los tratamientos contra Varroa es algo que introducimos en la colmena y si no hacemos bien las cosas
pueden terminar en nuestro producto. Tenemos que tener precaución en ese sentido. Y, bueno, no lo veis bien, pero bueno, existen reglamentos europeos que limitan el máximo de residuos de los productos acaricidas que usamos en la miel. No podemos hacer las cosas de cualquier forma. No podemos hacer tratamientos con productos químicos cuando está entrando néctar en nuestra colmena. Al menos no podemos hacerlo si finalmente queremos comercializar esa miel. Si el objetivo de mi explotación es hacer enjambres, puedo hacerlo de otra forma. Pero si lo que quiero es poner estos productos en el mercado para consumo humano, no puedo hacerlo de cualquier forma. Pero no solo los tratamientos. Cuando introducimos alimentación, igual. Y a eso es lo que voy. Esta primera premisa, lo que quiero decir es que producimos alimentos para consumo humano y cuando metemos alimentación en la colmena, si no hacemos las cosas bien, podemos estar generando que parte de esta alimentación termine en nuestro producto, algo que es ilegal. Existe una norma, la norma de calidad de la miel, que establece varios parámetros, HMF y demás, luego vamos a comentar algunos de ellos, y uno de ellos, por ejemplo, es la cantidad de sacarosa que puede haber en la miel. Y os pondré algunos ejemplos al final de la presentación de mieles que no cumplen este estándar y mieles que son ilegales para ponerla en el mercado. No solo esta premisa, hay otras premisas que debemos tener en cuenta y una de ellas, tan sencillo como preguntarse si comer es lo mismo que alimentarse, es lo mismo que nutrirse. A ver, la respuesta es sencilla, claro que no. No es lo mismo comer que alimentarse. Si trasladamos la alimentación a nosotros, a los humanos, si a un niño le damos de comer, si a un niño le damos de comer gominolas, le damos 1 kilo de gominolas, el niño se las come. Pues claro que se las come y yo también me las como. Pero ¿realmente me estoy alimentando? ¿Me estoy nutriendo? No es lo mismo comer gominolas que comer una variedad de frutas, hortalizas, cereales, legumbres. No es lo mismo. Pues a la hora de las colmenas tenéis que tener en cuenta esto también. No que las colmenas se lo coman significa que las estamos alimentando. Yo trabajo con apicultores y algunos de ellos te dicen, no, yo es que le pongo melón, me comentó una vez un apicultor, y se lo comen. Digo, muy bien, pero ¿tú estás alimentando tus colmenas? Pensar estas cosas antes de alimentar. Ustedes que estáis todavía un poquito nuevos en el tema de alimentación, tener en cuenta estas premisas y sobre todo esta. ¿Cuál es el mejor alimento que tienen las colmenas? Está muy claro. El mejor alimento que tienen las colmenas es el que ellas recolectan del medio natural y almacenan en la colmena en forma de miel y polen, y pan de abeja, perdón. No hay otro mejor para ellas. Y a la hora de seleccionar un alimento para nuestras colmenas, debemos tenerlo en cuenta también. ¿Qué es lo que recolectan? Pues por un lado recolectan néctar y secreciones azucaradas. Con ellas con la que elaboran la miel para almacenarla en la colmena. ¿Pero qué tienen ese néctar? Pues principalmente son azúcares. Y cuando la abeja los recolecta, principalmente el azúcar que hay es sacarosa. ¿Vale? Tener en cuenta el tipo de azúcar. No vamos a dar una clase de química, ni mucho menos. Cuando pensamos en hacer esta presentación, la comentamos con compañeros allí de COA técnicos y con apicultores profesionales de Andalucía e intentamos hacerlas de un punto de vista práctico para el apicultor. No queremos que seáis químicos, pero algunas nociones tenemos que tener, algunas cosillas básicas tenemos que tener en mente. Y una de ellas es los tipos de azúcares. Después, más adelante, vamos a hablar de un poquito de categorías de azúcares, pero ahora mismo tener en cuenta solo que el néctar, que es lo que ellas recolectan, y las secreciones azucaradas, son un azúcar que se llama sacarosa. ¿Vale? ¿Y esta sacarosa qué le aporta a la colmena? Pues es una fuente de energía. Como comentábamos muchas veces en nuestra charla, es la gasolina que necesitan nuestras abejas. La necesita para crecimiento y desarrollo, para funciones vitales, pero principalmente para movimiento. Cuando nuestra colmena necesita moverse, necesita tener actividad, la sacarosa o otros azúcares que encontramos en la colmena son las que le dan esta energía. Quedaros simplemente con néctar que recolectan las abejas, azúcar, principalmente sacarosa, y es la fuente de energía. Es lo que podemos llamar el primer bloque de alimentos. Como segundo bloque, todos lo sabéis también, el polen. La abeja recolecta polen. ¿Y el polen qué le aporta a la colmena? Pues todo lo demás. Un bloque muy grande de proteínas
algunas lípidos y demás, pero los lípidos tienen cadena de síntesis, no son tan interesantes en ese sentido. Minerales y vitaminas. Esto es lo que aporta el polen. Pero el polen principal es la fuente de proteínas. ¿Y estas proteínas para qué? Pues las proteínas es el alimento que podemos llamar estructural. Cuando la colmena quiere criar, necesita un alimento, proteínas, para que las larvas crezcan, para que las larvas se puedan desarrollar, convertirse en abejas, para que las abejas nodrizan, desarrollen las glándulas productoras de cera, las glándulas productoras de jalea real. A fin de cuentas, el polen es lo que da la proteína a la colmena y es lo que la colmena necesita principalmente para criar. También hay algo aquí importante que es el tema de los cuerpos adiposos. Los cuerpos adiposos son grasas. Grasas que las abejas, sobre todo que van a entrar en la campaña más desfavorable, en la época de más frío, crean grasas, que son estos cuerpos adiposos, para ser más robustas. Una abeja que aguanta mejor las bajas temperaturas y una abeja que es más duradera en el tiempo, dura más tiempo. Son importantes y los tenemos que tener en cuenta y luego lo veremos también. Resumiendo esto, principal, bloque 1, azúcar, sacarosa. Bloque 2, proteínas, que es el alimento estructural para criar. Pero no solo nos quedamos aquí. La colmena también recolecta, las abejas recolectan agua. El agua es el elemento principal de la vida. El agua lo necesita la abeja, igual que todos los seres vivos, una parte importante de nuestro organismo es agua. Para diluir los azúcares. No sé si habéis alimentado alguna vez con pasta, si la pasta se reseca mucho, se vuelve muy dura, se ha deshidratado y la abeja normalmente ya no la come, porque necesita agua para poder diluir estos azúcares. Igual pasa con la miel, para poder comerse la miel necesita esa humedad. Y sobre todo, en la época de más calor, lo necesita para mantener la temperatura. Todos sabéis que la colmena, cuando llega el calor, ventila la colmena y mantiene esa temperatura en torno a los 30 y pocos grados. Pues el agua tenemos que tenerla en cuenta también, sobre todo en determinadas épocas. Y por completar el círculo de todo lo que recolecta la abeja, hay otras sustancias como resina que también recolectan por ejemplo, para hacer los propóleos, ¿vale? En tema de alimentación, azúcares, proteínas y agua. Pues con estas premisas vamos a dar algunos ejemplos de alimentación. Vamos a ver cómo alimentamos, sobre todo en el sur, cuándo alimentamos y por qué alimentamos. Y por último daremos los tipos de alimentos que podemos tener, ¿vale? José Manuel, el compañero que ha dado antes la ponencia, ha estado explicando el tema de los diafragmas, que es algo muy importante. Y antes de empezar con alimentación, queremos empezar el ciclo por la época actual. Estamos en otoño. ¿Qué alimentación podemos usar en otoño? Pues allí en el sur, la alimentación que usamos, por un lado, va enfocada al tema de aumentar la supervivencia de la colmena. Es una época en la que bajan las temperaturas, hay menos horas de sol en las que la abeja puede trabajar, no hay apenas néctar en el campo, salvo 4 zonas que tienen algo de romero y ha llovido algo, porque por desgracia no nos ha llovido casi nada y aunque haya romero no hay floración. Mi mente como apicultor voy a buscar la probabilidad de que aumente aumente la probabilidad de supervivencia de mi colmena. En ese sentido, yo tengo que entrar en la campaña desfavorable con un número mínimo de abejas. Si yo tengo por debajo de 4 cuadros de abejas, la probabilidad de que pase el invierno van a ser muy pocas. Tengo que tener mínimo ese 4 cuadros de abejas. Y como comentaba José Manuel, densidad de abejas. Esas abejas tengo que tenerlas concentradas, que al final se den calor unas a otras para pasar el invierno, sea mejor para la hora de alimentarlas, sea mejor a la hora de tratamiento. También cuando empecé como apicultor, una de las cosas básicas que venía en el calendario del apicultor es cuando llega la época desfavorable, hay que adecuar la cantidad de abejas al espacio de tu colmena. Si usamos colmenas verticales, como puede ser la Perfección, que creo que la Lastron, que creo que usáis aquí, pues retirar las alzas es algo que hacéis todos. Supongo que las alzas, una vez que acaba la campaña, alzas al almacén. Pero no solo las alzas, es adecuar el volumen que queda en la cámara de cría a la cantidad de abejas. Para ello, igual que ha comentado José Manuel antes, podemos usar separadores o diafragmas, me da igual cómo lo llaméis. Aquí, por ejemplo, tenéis ejemplo de mis colmenas. Esto es uno de poliestireno, los míos son artesanales, pero los podéis comprar
Hay empresas que los venden. Y separamos la cámara en dos espacios. Uno con los cuadros donde están las abejas, uno de los cuadros ocupados con abejas y otro espacio totalmente vacío. De esta forma disminuimos el volumen de la colmena. Cuando lo comentamos muchas veces en la charla, hablamos del aire acondicionado y ahora que está tan en boga con el tema de la energía, no es lo mismo calentar esta sala que calentar la mitad de la sala. Y si la gente que tengo en mi colmena solo ocupa la mitad de la sala, pues voy a reducir el espacio. Si reduzco el espacio, voy a invertir menos energía en calentarla. Esto hace que la colmena tenga mucha menos necesidad de miel, menos necesidad de energía para mantener la temperatura durante el invierno. Aquí tenéis otro ejemplo, que también es mío, de mis colmenas, y en lugar de poliestileno, pues es madera. Es un tablero de madera simple, con un cabezal de un cuadro, que separa la cámara en dos espacios. Algo sencillo, algo que podéis hacer o podéis comprar, y creo que es muy aconsejable porque va a evitar mucho consumo de miel, aparte de favorecer tratamientos, como comentaba José Manuel. Pero metiéndonos más en faenas, estamos en otoño. En otoño es donde tengo que tener una generación de abejas buenas, una generación de abejas bien alimentadas, porque estas abejas que alimento ahora, estas larvas que estamos alimentando ahora nuestras abejas, van a ser las que arranquen después en primavera. O las tengo sanas y las tengo bien ahora, o difícilmente voy a tener después una colmena productiva. Tener en cuenta también que mi mentalidad es más la del sur, la de que invierno es una época desfavorable. Igual aquí no tenéis esa época desfavorable en invierno, pero la tenéis en otra época del año. Y al final podéis trasladarlo y tenéis que adecuar la alimentación a vuestros colmenares. Abejas jóvenes en invierno, ¿qué significa esto? Pues significa que tengo que tener la colmena bien alimentada. El primer ejemplo de alimentación que hemos puesto en la presentación es de incentivar la puesta de otoño. Ponemos el caso en el que llego con mis colmenas con solo 3 cuadritos de abejas. Pobres. Y aquí partimos de que las colmenas estén sanas. Si tengo barro a las colmenas, al final le puedo echar agua bendita, que da igual. Tengo que tener las colmenas sanas. Tengo 3 cuadritos de abejas, pero están sanos. Quiero aumentar la cantidad de abejas, quiero aumentar la densidad de abejas en mi colmena. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues incentivar a que la reina ponga, a que la reina tenga más puesta, pero para que la reina tenga más puesta tiene que haber una entrada de azúcares por un lado y de proteínas por otro. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues nada, tenéis que ver básicamente en vuestro colmenar qué está entrando. No, tengo una floración importante, no sé, os hablo de mis floraciones, pero podéis extrapolar a las vuestras. De romero, hay muchos romeros, está entrando néctar. Pero entonces, ¿por qué la colmena no cría? Porque está entrando néctar, pero no está entrando polen. En ese caso, ¿qué tendré que meterle a mi colmena para que pueda criar? Pues tendré que meterle proteínas. Al final de la presentación hablaremos de cómo meter proteínas y de cómo meter azúcares. Pero ahora invito a quedar con eso. Bloque 1, energía. Bloque 2, proteínas. Puedo tener el caso contrario. Tengo mucha floración de jaramago, por ejemplo, que se da mucho allí en nuestra zona, que entra mucho polen en la colmena, pero igualmente no cría la colmena. Tengo cuadros repletos de polen, pero la colmena no cría. En ese caso, ¿qué tendré que meter? Pues me está pidiendo la colmena que le meta azúcar, que le meta una fuente azucarada, una fuente de energía. Y si no tengo ninguno de los dos, pues le tendré que aportar los dos. Cuando hablamos de azúcar, y aunque al final lo explicaremos más y mejor, supongo, el azúcar se puede meter de forma de pasta, en forma de candy, una forma con poca humedad, o se puede meter de forma líquida, en forma de jarabe. Lo explicaremos más al final. Pero en caso de en otoño, si lo metemos en forma de jarabe, incentivamos mucho la puesta de la reina. Es más interesante en otoño, que quiero incentivar, pero no quiero pasarme de frenada. Yo quiero que la colmena críe, pero que un cierto ritmo. Tener en cuenta que si yo lanzo mucho a la colmena, las abejas que están criando se van a comer toda la reserva de la colmena. No me interesa eso, me interesa que críen un poco, pero que con un cierto límite. Por eso en este caso aconsejamos que el aporte azucarado se haga de forma sólida, se haga de forma de pasta. ¿Que lo hacéis de forma líquida? Podéis hacerlo también, pero tener en cuenta que vuestra colmena entonces va a necesitar mucha más alimentación durante todo el invierno, puesto que va a comerse toda la reserva que tenga.
Como estamos en otoño, debemos tener precaución y vigilar esa cantidad de reserva para toda la campaña. Para toda la campaña, sobre todo la época más desfavorable. Vuelvo a repetir, no quiero confundiros. Para nosotros la época desfavorable es esta. Estamos entrando en la época desfavorable. Ustedes podéis tener diferencias y vuestra época desfavorable ser otra época del año. Igualmente, había que controlar el tema de las vespas. Aunque lo voy a comentar en el siguiente ejemplo de alimentación, en esta época, otoño, es cuando más ataques, más problemas tenemos con la vespa. La velutina, como tenéis ustedes aquí, la orientalis, como tenemos en el sur, las avispas normales, que no sé si aquí tenéis la germánica, no sé, la que tengáis por aquí. Todos los véspidos en esta época es cuando tienen mayor población y cuando más depredadores son, cuando más problemas nos generan. ¿Cómo reducir el problema de las vespas? Pues tener en cuenta que el alimento atrae a las vespas. Cuando tú alimentas las colmenas, tienes mayor pillaje por parte de las avispas. Allí en el sur, lo que hacemos principalmente, aparte de trampas y otras historias, es reducir piqueras. De esa forma también disminuimos el pillaje de colmenas vecinas. Si tengo colmenas débiles junto con colmenas fuertes, o tengo un colmenar fuerte cerca de uno débil, si alimento al débil, hay una probabilidad de que las colmenas fuertes vengan en busca de las otras, sobre todo donde hay una densidad de colmenas importante, a robarles. Reducir las piqueras y dejarle una piquera de en torno a el paso de 2 o 3 abejas, allí lo estamos haciendo mucho y funciona bastante bien. Tener en cuenta que la colmena, aunque tenga pocas abejas, tiene poca superficie que defender y es mucho mejor. ¿Con qué reducirla? Pues con esponjas, con chapas, ya cada uno puede usar lo que tenga más a la mano. Pues un segundo tipo de alimentación, que no es para incentivar a la reina, es simplemente este primero que hablábamos, y es aportar nutrientes a la colmena para que la colmena supla esa deficiencia que tiene por la falta de entrada de comida. No está entrando suficiente comida y voy a aportarle esos nutrientes. Pero tener en cuenta que lo más importante es el alimento que ellas producen. La miel que ellas producen es el mejor alimento que pueden tener, aparte que les sirve de aislante. Los cuadros que están en los costeros son aislante térmico también de la colmena. Miel no es igual que azúcar, como pongo ahí. El alimento de ellas es lo mejor. Una última castra, la última castra que podéis hacer a final de verano, esa castra de forma prudente para dejarle suficiente reserva a ella es lo mejor que podéis hacer. Y de hecho es lo que había hecho aquí siempre, pero las cosas están cambiando. En caso de que yo vea que necesitan alimento, ¿qué puedo meterle a las colmenas? Pues si la climatología no me está dando lo que yo quiero, pues puedo aportarle principalmente, ¿qué va a necesitar la colmena cara al invierno? Si yo tengo mi colmena bien, mi colmena con 4, 5, 6 cuadros de abejas, repletos de abejas, con una densidad importante, el aporte fundamental que tenemos que meterle es el aporte energético, un aporte azucarado. Mi objetivo es que la colmena vaya comiendo. Cuando se mete aporte energético en forma de pasta, que es como se recomienda en esta época, puesto que no quiero incentivar a la reina demasiado, simplemente quiero que la colmena tenga comida, este aporte energético se pone en forma de pasta. Son bolsas que vienen principalmente, se ponen sobre los cuadros, se abre por debajo, no abrirlos por arriba, abrirlos por debajo del cuadro, de la bolsa, la parte que da a los cuadros. De esa forma se deshidrata mucho menos, la abeja accede desde abajo hacia arriba. Y si queréis también aportarle algo de proteínas porque veáis que vuestra colmena no tiene nada de polen, podéis también aportar algo de proteína. Pero principalmente, si hablamos de aumentar la probabilidad de supervivencia, hablamos de un aporte energético en forma de pasta. Tipos y marcas, tenéis ahí todas las que queráis y en internet muchos más. Pero al final os diremos las recomendaciones que damos nosotros desde nuestro punto de vista. Y las argumentaremos, por supuesto. Aquí tenéis varios tipos de pasta. Como comentaba, pasta sólida. No incrementa la humedad. La pasta sólida tiene poca humedad. No incentiva en exceso, como comentaba. No quiero tener muchísimas abejas. Y las que tengo están bien. Yo no necesito tener una colmena repleta de abejas todo el año. La colmena tiene su ciclo y yo tengo que mantener unos mínimos. Pero no necesito tener una colmena. Tener en cuenta que más abejas, más cría, es más barroa. Y barroa seguro que no querréis ir a vuestras colmenas. Y no fomentan el almacenamiento. Algo muy, muy importante. Si recordáis las premisas que hemos dado hace unos minutos, una de ellas es
que no quiero que restos de alimentación acaben en mi miel. No quiero que acaben mis productos con restos de cosas que no deben estar ahí. La pasta fomenta muy poco el almacenamiento. No significa que no puedan terminar, ¿eh? Si lo hacemos mal, pueden acabar restos de esto en nuestra miel. Pero si es pasta en lugar de jarabe, tenemos mucha menos probabilidad. Y aquí lo he reducido la piquera que comentaba en el caso anterior. Bueno, pues pasamos a un tercer tipo de alimentación. A ver, supongo que al final de la ponencia, si queréis, podéis hacer preguntas y demás, ¿no? La anotáis y por hacer más dinámico la presentación. Estamos en otoño e invierno y José Manuel nos ha cambiado la mentalidad y estamos entrando en esta dinámica de aplicar tratamientos con vacíos sanitarios, aplicar tratamientos en ausencia de cría. Tengo mucha barroa y he decidido aplicar ese tratamiento. ¿Qué ocurre con estos vacíos sanitarios? Pues que en muchos casos provoco un déficit en mi colmena. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema del enjaulado. José Manuel comentaba de que en nuestra zona, en el sur, en Andalucía, pues la época más adecuada para enjaular las colmenas, estamos hablando de en torno a otoño, primeros de invierno, ya depende de la zona. Buscamos una época en la que no haya entrada de miel, no haya entrada de néctar en la colmena, porque si la colmena está muy activa, al enjaular la reina probablemente la maten. Entonces buscamos una época en la que no haya entrada de miel. ¿Y qué es lo que hacemos? Se enjaula la reina. La reina está enjaulada 28 días, un mínimo de 28 días, si está algún día más no pasa nada, pero un mínimo de 28 días, se aplica un tratamiento contra varroa porque ya no tengo cría y posteriormente se libera la reina. Pero se libera la reina, ¿qué hago? He tenido una colmena un mes sin cría. Esa colmena ha tenido un retroceso en su desarrollo, ha estado parada un mes. Esta reina necesita que cuando se libere haya entrada tanto de néctar como de polen para que la reina se active. Que coincide o que hago coincidir estas operaciones con una entrada de néctar y polen de forma natural de una floración como puede ser el almendro. Muy bien. El almendro, sé que aquí no tenéis almendro, pero podía hacerla coincidir con una entrada de almendro. Perfecto. Sería ideal. Entraría néctar, entraría polen, la colmena se activaría, la reina empezaría a poner a un ritmo más o menos importante. Perfecto. ¿Qué ocurre si no hay esa entrada de néctar? Pues estamos condenando nuestra colmena. No podemos permitir eso. Tenemos que recurrir a una alimentación artificial, una alimentación por parte del apicultor. Pero no solo es que haya entrada de néctar. Tened en cuenta que estamos hablando de una época, final de invierno, bueno, en mediados de invierno, en la que las condiciones climatológicas pueden cambiar. Podemos tener una semana con una filomena, como comentaba, con una ola de frío, una semana de tormentas en la que la abeja no pueda trabajar, y esa interrupción en la entrada de néctar y polen en la colmena hace que vuelva a pararse otra vez la colmena. No podemos permitir esto. La liberación de la reina, en caso de optar por este tipo de tratamiento o este tipo de estrategia, tenemos que aportar nutrientes, tenemos que aportar lo que no esté entrando en la colmena. Estamos ya hablando de una época cara a primavera. En este caso, los aportes de azúcar, los aportes energéticos, podemos hacerlo perfectamente de forma líquida. Estamos incentivando a la reina, pero de una forma ya importante, porque ya no la estoy lanzando hacia una época desfavorable, ya estoy lanzando la colmena hacia la primavera, ya estoy empujando la colmena hacia la primavera. Y tener muy en cuenta el tema de proteínas. Si no hay entrada de polen, tengo que suministrarle también un segundo alimento que debe ser por separado. Por un lado, mi alimento energético y por otro, el proteico. ¿Vale? Es un tipo de alimentación asociado al tema de lucha contra varroa con vacío sanitario. Más ejemplos que podemos tener de alimentación. Pues el tipo de alimentación típico que hemos tenido cara a aumentar la capacidad productiva de mi colmena. Una floración concreta de primavera que mi abeja estaría, o mi colmena estaría en fase de desarrollo, no aprovecharía, porque todo lo que entra en la colmena, todo el néctar que entra, lo usa para criar. No tiene capacidad productiva o tiene poca capacidad productiva. El mismo caso es cuando queremos realizar enjambres cara a la polinización de un cultivo o cara a realizar enjambres tempranos para venderlo, o cara a la cría de reinas que quiero hacerla a un principio de campaña. En todos estos casos necesito
que mi colmena tenga un volumen de abejas que de forma natural no tendría en una época concreta. ¿Cómo lo hacemos este tipo de alimentación? Pues muy fácil, igual que hemos comentado la anterior. Tenemos por un lado la fuente azucarada. Como estamos lanzando a la colmena, como estamos incentivando a la reina, lo hacemos de forma líquida y tenemos en cuenta las proteínas. Jarabes y proteínas. Los jarabes, ¿cómo los metemos en esta época? Pues poca cantidad. No podemos meterle un alimentador de esto de 2,5 litros o una bolsa de 2 litros. No, lo ideal es meter una cantidad máxima de 1 litro y con un aporte muy frecuente. 1 litro cada semana, 1 litro cada 8, 10 días máximos. Y hacerlo de forma continuada. Una vez que empiezo un tipo de alimentación como es este, no puedo interrumpirlo. Es como si estuviese empujando un coche y tengo que seguir empujándolo. En el momento en que dejo de empujarlo, no solo se para, sino que las abejas que he ido generando se han ido comiendo todo lo que yo le he metido, más la reserva que tenían. Esta alimentación tengo que hacerla hasta llegar a la floración importante que tenga. Si le hago cara a un azahar, en Málaga antes hablaba también del azahar, por la zona nuestra, más o menos, mediados de marzo, pues yo tengo que, si empiezo a estimular mi colmena en una época concreta, tengo que llegar hasta que el azahar ya está abierto, hasta que hay una entrada importante, porque si no puedo matar mi colmena de hambre. ¿Vale? En este caso tenemos lo que llamamos la ley de los 40 días, que supongo que la habréis visto, no sé si la conocéis, pero bueno, allí es más que común conocer la ley de los 40 días y es muy sencilla. Desde que la reina pone un huevo que va a dar lugar a una obrera hasta que dicha obrera nace, pasan 21 días. Y cuando nace una obrera, las primeras labores que hace son unas labores de mantenimiento, digamos, en la colmena. Segregar cera, alimentar a la reina, alimentar larvas, limpieza. Son labores de nodriza. Pasan 2 semanas, 3 semanas, hasta que esa obrera ya tiene capacidad de pecoreo, ya sale a pecorear. 20 días por un lado, 20 días por otro. Me tengo que adelantar 40 días al momento que yo busco. Hablaba azahar. Si el azahar es de mediados de marzo, pues me tengo que ir 40 días atrás y empezar a alimentar de esta forma a las colmenas a primeros de febrero. Toda la semana, 1.000 litros de jarabe. El jarabe, cuando tú se lo pones a la colmena, si la colmena está sana, con un porcentaje de varroa aceptable, el jarabe dura en el alimentador horas. No tengo que decir dónde va el jarabe. Mucho cuidado con lo que hacemos con estas cosas. Y como quinto ejemplo de alimentación de las colmenas, también asociado a la lucha integral contra varroa, es otro ejemplo de cuando yo retiro esos panales que comentaba José Manuel. ¿Qué pasa cuando quiero curar mi colmena en ausencia de cría? Algo que allá abajo no está yendo muy bien y algo que estamos aplicando todos. Pues retiro todos los panales. En este caso no he optado por enjaular a la reina, he optado por quitar la cría. Quitar la cría supone darle un frenazo a la colmena. Una colmena que se está empezando a desarrollar, estos enjambres que se hacen con la cría y que no llevan reina, porque la reina queda en la colmena madre, estos enjambres se llaman enjambres sanitarios. Pero yo en mi caso, por ejemplo, los llamo productivos, porque al final el que sea un enjambre pequeño o grande va a depender del apicultor. Yo puedo hacer un enjambre con 3 cuadros de cría o puedo hacerlo con 6. Y dependiendo de la cantidad de cuadros de cría que pongas a tu enjambre, va a ser más productivo o menos. Eso está clarísimo. Lo importante aquí es, si esta acción la hago, la de quitar los cuadros de cría, lo hago cuando ya mi colmena ha empezado la campaña, estamos hablando, por ejemplo, allí en marzo, si ya lo hago de esta forma, las colmenas madres pierden su capacidad productiva. Se quedan frenadas, se quedan sin capacidad de producir. Algo que estamos haciendo, y por eso lo ponía como un ejemplo de alimentación, es intentar adelantarnos un poco. Estamos haciendo estos enjambres a primeros de febrero, cuando la colmena está casi dando el primer pasito. La colmena da el primer pasito, tiene 3 cuadros de cría, algunas tienen 4, pero bueno, ya le puedo quitar toda la cría. Le quito toda la cría a las colmenas. Esa cría la pongo en enjambre. Hago mis enjambres sanitarios o productivos, ya como queráis hacerlo ustedes. Tengo más bajas, voy a hacer más, lo hago más pequeñito.
Quiero no, quiero colmenas fuertes, pues hago más grandes, eso ya depende de vuestra. Pero el tema está en que, ¿qué ocurre con estas colmenas? Estamos dando el primer pasito, y el primer pasito que dan, lo primero que he hecho ha sido cortarles los pies, le he quitado toda la cría. ¿Qué puedo hacer para ayudarle a que sean productivas? Pues recurrir a alimentación. ¿Y esa alimentación cómo sería? Pues igual que la que comentamos antes, una fuente azucarada de azúcar que luego veremos en forma de jarabe, y si tampoco está entrando polen, recurrir a una fuente proteica. Repito lo mismo una y otra vez, pero al final es que es muy importante que tengan en cuenta las proteínas. Nosotros en el sur, comentaba hace 15 años, casi no alimentábamos. Después empezamos a usar tipos de alimentos como este, jarabes de azúcar para incentivar a la reina. Y no era necesario meter la fuente proteica, solo el azúcar. Proteína había, proteína entraba, con la que entraba era suficiente. Ahora no, ahora tampoco entra proteína suficiente y tenemos que recurrir a los dos tipos de alimentos. Si alguien tiene alguna duda con respecto a estos ejemplos, que se lo anote en la cabeza o lo anote en el móvil un momentillo y al final lo podemos comentar si queréis. Comentaba el tema del agua. El agua es muy importante. El agua tenemos que tener en verano nuestros bebederos de agua. Aquí la humedad sé que es muy diferente. Allí sabéis el clima tan seco que tenemos. Y el agua no solo para la homeostasis de la colmena, no solo para que en verano mantenga la temperatura de la colonia, sino también para poder diluir los azúcares. Comentaba con compañeros de allí que el invierno pasado, que fue muy seco, la colmena buscaba agua en pleno diciembre para poder comer y tenían los bebederos puestos y llenos de abejas en pleno diciembre. Aquí supongo que es diferente, pero no deja de ser un elemento importante para la colmena. Si tenéis mucha humedad, tenéis mucho rocío, mucha lluvia o un río muy cerca, no es necesario, está claro. Lo que sí, para terminar esta parte, cuando alimentemos la colmena para incentivar la cría, para incentivar que nuestra colmena tenga mayor número de abejas, es importante buscar el equilibrio entre el aporte de energía, que ya puede ser de forma natural, que está entrando néctar, o el que nosotros aportamos de forma artificial, y el aporte de proteínas. Planificarlo bien. Os comentaba la ley de los 40 días. Tener cuidado con lanzar la colmena al vacío. Si lanzamos al vacío ya sabéis dónde termina. Muerta. ¿Vale? Si tiene que ser sin interrupción. Una vez que empiece, no puedo terminar hasta que no empiece la floración. Y aquí algo, en lo que difiero con algunos compañeros, es que la alimentación debe ser individual. Si yo alimento de forma colectiva, salvo en casos muy concretos, donde no tengo vecinos, digamos, las colmenas vecinas están muy lejos, todas las colmenas del colmenar están en las mismas circunstancias, son todos enjambres que he hecho últimamente, salvo en casos muy particulares, la alimentación debe ser individual. Yo tengo que tener mi alimentador en la colmena y alimentar solo la colmena. Si alimento de forma colectiva, digamos, ¿qué ocurre? Pues estoy alimentando a mis colmenas y a las del vecino. Estoy haciendo que si a una colmena está enferma, le esté traspasando enfermedades a otra colmena. Eso es un foco de transmisión de enfermedades. Y aparte de eso, estoy alimentando más a la colmena más fuerte y menos a la más débil. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo debe ser, en todo caso, el contrario. O alimento a todas o alimento a las más débiles, no alimentar a las más fuertes. ¿Vale? Pues empezamos a ver aportes azucarados. El agua es importante para las abejas y para mí. Aporte azucarado. Comentaba al principio de la presentación que el aporte azucarado de la colmena es el néctar. Néctar y secreciones de plantas e insectos, que la abeja transforma en forma de miel y es lo que almacena la colmena. ¿Qué es la miel? El mejor alimento que ellas pueden tener. Eso tenerlo clarísimo. ¿Pero de qué está compuesta la miel? De sacarosa, lo vamos a ver luego. Lleva más cosas aparte de sacarosa, por supuesto. Si no sería un azúcar, no sería miel. Pero si alimentamos con miel, ¿es positivo? Pues fomenta el pillaje. Nosotros llamamos pillaje al robo. No sé si aquí lo llamáis pillaje también o no. El robo de colmenas unas a otras. Si alimentamos con miel, con que se te derrame un pelín de miel en algún lado, fomenta el que las abejas estén allí, las abejas ya empiezan a salir en busca tuya, fomenta muchísimo el pillaje. Pero ese no es el principal problema que tiene el alimentar las colmenas con miel. El principal problema es que es un vehículo de enfermedades.
La miel está dentro de la colmena. En la miel podemos encontrar esporas de pollos cayolados, de loques. Supongo que conocéis estas enfermedades también. El pollo cayolado, un hongo, la famosa loque americana o loque europea. Pues estas enfermedades se reproducen por esporas y estas esporas están presentes en la miel. Si alimentamos con miel a las colmenas, podemos estar favoreciendo que desarrollen esas enfermedades. Alimentar con miel, lo adelanto desde nuestro punto de vista, nada aconsejable. Pero no solo miel, residuos de miel. Cuando pongo residuos de miel, me refiero, por ejemplo, cuando sacáis la cera del sello, cuando la fundís o cuando fundís cuadros, ahí puede ir restos de miel y os sale una melaza, un cardivache ahí oscuro, que es de miel quemada con agua. Eso tiene un HMF muy, muy elevado. Eso es miel quemada con agua. Y no solo tiene esporas de las enfermedades que comentaba antes, sino también tiene un HMF muy elevado que es tóxico para la abeja. Algunos apicultores nos han comentado allí, ¿pero qué hago con eso? Pues lo siento, pero usarlo para alimentar, no. Es que el dulce, eso se lo comen, lo que comentaba antes, pues claro que se lo comen. Pero eso no significa que esté alimentándolas bien. Está dándole algo que puede tener enfermedades y está dándole algo que le puede producir diarreas a la abeja. Así que esa melaza, no. ¿Vale? Miel, podemos usarla entonces desde un punto de vista técnico de nuestra parte. No es nada aconsejable, salvo en un caso. Y es el caso de usar miel en cuadros. Ejemplo, pues final de campaña, colmenas que se quedan zanganeras, están sanas, no han desarrollado ninguna enfermedad, no tienen loques, no tienen pollos cayolados. Esos cuadros de miel de esas colmenas podemos reservarlos, podemos conservarlos y usarlos para reforzar colmenas o incluso para reforzar enjambres. Pero siempre y cuando sea de colmenas sanas o de apicultores de vuestra confianza que sepa que hacen las cosas bien y que no van a dar algo que genere un problema sanitario. En ese caso sí sería aconsejable usar la miel como alimento. En los demás casos, para nada aconsejable. Y empezamos con los azúcares. No voy a meter azúcar, pero tengo que meter un aporte energético a mi colmena. ¿Qué azúcares puedo meter? Y aquí la pequeña clase de química, muy cortita, 3 minutitos, en la que desde un punto de vista químico y cara al apicultor, quiero que diferenciemos los azúcares en 3 tipos, solo 3. Por un lado, lo que se llaman monosacáridos, nosotros vamos a llamar azúcares simples, que son una única estructura. Es un hexágono, un pentágono, una estructura, como si fuera una bolita. Podemos llamarla bolita si queremos. Pues un azúcar simple es la glucosa y otro azúcar simple es la fructosa, los dos que nos interesan. ¿Vale? Glucosa y fructosa, azúcares simples, una única estructura, su molécula es una única estructura, una bolita. El segundo grupo sería el que tiene 2 bolitas. Son los que llaman disacáridos, pero el nombre es lo de menos, y en este grupo pertenece la sacarosa. Sacarosa, ya se me ha escapado más de una vez hablando de los azúcares. Pues glucosa y fructosa, monosacáridos, sacarosa, disacáridos, 2. ¿Y el tercer grupo cuál va a ser? Todo lo demás. Todo lo que tenga más de 2 azúcares. Son lo que llamamos azúcares de cadena larga. Pueden tener 3, pueden tener 50 o pueden tener 200, me da igual. Todos estos los metemos en el mismo saco. Estamos hablando de diferenciación para ustedes, para nosotros, para los apicultores. ¿Vale? No nos interesa nada más. Con esto es suficiente. Simples, una estructura nada más. Disacáridos, sacarosa, 2 y el resto cadena larga. Y empezamos a ver cómo puedo aportarle azúcar a mi colmena. ¿Cómo aportarle ese aporte energético a mi colmena? Pues hablamos de sacarosa. La sacarosa es el azúcar que está presente en el néctar, que está presente en las secreciones azucaradas de plantas o de insectos chupadores. Esta sacarosa, cuando la abeja la chupa, la liba, le añade saliva. Y al añadirle saliva le está añadiendo una enzima, que está en la saliva de la abeja, que no le cuesta ningún trabajo, y esa enzima hace que la sacarosa, esa estructura, que son 2 bolitas, se parten. Se parten en glucosa y fructosa. Se ve regular, pero aquí veis las 2 estructuras, glucosa y fructosa. Pero ¿toda la sacarosa se convierte en glucosa y fructosa? No. Queda una pequeña parte en forma de, muy pequeña, de sacarosa.
El néctar que liban las abejas, ¿qué tiene? Sacarosa. Eso es lo importante. La miel, que es como la almacena en la colmena, ¿qué tiene? Mucha glucosa, mucha fructosa, dependiendo del tipo de miel, más una u otra, y un poquito de sacarosa. Un poquito, muy poco. ¿Vale? En ese sentido, si quiero aportarle un alimento azucarado a la colmena, ¿cuál será el mejor alimento que le pueda aportar? Pues lo que más se parece a lo que ellas tienen en el campo. Un néctar que es sacarosa. ¿La sacarosa qué es? Pues aquí lo represento con un saco de azúcar normal, azúcar blanquilla. El azúcar blanquilla es sacarosa. Es el mismo azúcar que encontramos en el néctar. Si yo quiero hacer un jarabe, hay dos formas de alimentar azucarado: jarabe o pasta. Si lo quiero hacer en jarabe, ¿qué puedo hacer? Sacarosa, azúcar blanquilla y agua. Nada más. Esa es la mejor forma de hacer un jarabe, de aportar energía a la colmena. Solo esto. Pero en el mundo de la apicultura nos encontramos de todo. ¿Qué usan los apicultores? ¿Qué veis en internet? Pues por otro lado tenemos, por ejemplo, yo voy a hacer un jarabe de azúcar invertida. ¿Qué quieren decir cuando decir un jarabe de azúcar invertida? Pues parten de lo mismo, parten de azúcar blanquilla, parten de sacarosa y con un proceso ácido, le añaden un ácido, rompen la molécula de sacarosa para convertirla en glucosa y fructosa. Al añadirle un ácido, el pH me ha bajado de la mezcla, le tengo que añadir después un producto tampón, como puede ser bicarbonato. ¿Vale? ¿Qué obtengo de esta forma? Pues tengo un jarabe que tiene glucosa y fructosa. Muy bien, ¿no? ¿Pero qué sería mejor? ¿Alimentar con sacarosa o con glucosa y fructosa? Como sois muchos, no podemos entrar en dialéctica de este tipo. Pues, a ver, es sencillo. La abeja lo que busca es sacarosa. Al convertir el azúcar en un azúcar que llamamos invertida, es puesto un ácido. Después puesto un producto tampón, un bicarbonato. He invertido un dinero, he invertido un esfuerzo. ¿Para qué? La abeja transforma la sacarosa en glucosa y fructosa sin esfuerzo, al mezclarla con su saliva. ¿Para qué hacer ese gasto? ¿Para qué invertir ese tiempo? ¿Y para qué meterle a la colmena más productos que de forma natural no estarían en la colmena? Esos ácidos o esos productos tampón. ¿Para qué? Pues ese es el motivo por el que si comparamos un jarabe de sacarosa con un jarabe de azúcar invertida, creemos más aconsejable el jarabe de sacarosa. ¿Vale? ¿Qué más cosillas podemos encontrar? Pues los famosos jarabes de glucosa, jarabes de fructosa, jarabes de alta fructosa, los HFCs, pues también los encontramos en el mercado. ¿De qué están compuestos estos jarabes? ¿Qué azúcares llevan? Pues normalmente estos jarabes están hechos a partir de la hidrólisis del almidón de maíz. ¿El almidón qué es? Pues el almidón es uno de estos azúcares de cadena muy larga. ¿Vale? Que con un proceso químico o bacteriano lo que hacen es cortisquearlo, romperlo, digerirlo y conseguir glucosa y fructosa. Una bolita nada más. ¿Qué ocurre? Pues que ninguna digestión de este tipo es completa. Siempre quedan, aunque sea una pequeñísima cantidad, de un azúcar de cadena larga. ¿Vale? Si por un error del apicultor, por un mal manejo de la alimentación, termina algo de esto en nuestro producto, esto es, imaginaros, por eso digo lo de las bolitas, imaginaros que esta tarima está llena de arena y en medio hay una piedra. ¿La veis fácil? Pues claro que sí. Pues cualquier analítica básica de azúcar detectaría la más mínima cantidad de esto. ¿Es más aconsejable tener la probabilidad de tener un problema de contaminación con esto o con el jarabe de sacarosa? Por supuesto, con esto. Cada cual puede elegir lo que quiera. Cada cual, por un tema económico, ¿vale? Bueno, yo la miel no la voy a vender, porque mi función es producir enjambres para polinizar, no sé, los cerezos, ¿vale? Pero si vas a sacar miel, tienes más problemas con esto de acá abajo que con lo de arriba. Desde nuestro punto de vista, vuelvo a repetir, jarabe de sacarosa, de azúcar blanquilla, lo más aconsejable. Más cositas. Hay apicultores o vídeos que podéis ver en internet en lo que a este jarabe le voy a añadir
y sin decir marcas comerciales, le voy a añadir esto, porque dicen que es mejor, porque son proteínas, son vitaminas, tal. Estamos hablando de un aporte energético, estamos hablando básicamente de un aporte azucarado. ¿Para qué meterle lo otro? Si mi colmena tiene necesidad de proteína, voy a meter un segundo alimento que es la proteína, no voy a metérselo aquí. Desde nuestro punto de vista, igualmente, tampoco aconsejable. Jarabe de sacarosa solo. Más cositas que podemos encontrar. Subproductos industriales. ¿Qué queremos decir aquí? Pues empresas de agroindustria, como puede ser la fabricación de mermelada, la fabricación de almíbar, pues después de producir lo que ellos quieren, una mermelada, pues les crea ahí un desecho para ellos, en vez de desecho, es más fino llamarlo subproductos, algo que es dulce, pero que a ellos no les sirve para nada. Pero es dulce. Si se lo pongo a la abeja, se lo come. ¿Qué azúcares hay allí? No lo sé. ¿Qué más, aparte de azúcares, hay allí? Hay determinados productos que, no sé, ácidos o determinados productos de estabilizantes o demás, que yo no quiero que aparezcan en mis productos, que están ahí también. No lo sé. Como no sé la composición, a mí no me gustaría metérselo a mis colmenas para que no termine mi producto. Vuelvo a este principio en el que os decía una de las premisas. ¿Qué quiero? ¿Dar de comer a las colmenas o alimentarlas? Pensadlo siempre y tenerlo en cuenta a la hora de decidir qué producto meter a vuestras colmenas. Y como un tercer bloque, una tercera parte dentro de las que son jarabes líquidos, tenemos preparados comerciales. Aquí tenéis una feria con muchos preparados comerciales. En estos casos sí lo vemos aconsejable. Son productos que han pasado unos filtros, son productos que ya tienen, digamos, el visto bueno por parte de la Administración, pero aún así aconsejamos siempre mirar la etiqueta, ver de dónde vienen los azúcares, ver qué azúcares tiene y en función de eso decidir si comprarlos o no comprarlos. Pero no perdáis de vista que algo que meto en la colmena puede terminar en mi miel, ¿vale? Cuando voy a preparar un jarabe de sacarosa, lo voy a hacer yo como apicultor, comprando el azúcar, tenéis que tener en cuenta la precaución de evitar un exceso de humedad. En la bibliografía siempre encontramos que el máximo de humedad que puede tener un jarabe tiene que ser un 40%. Es verdad que los apicultores solemos usar 1:1, mitad de azúcar, mitad de agua. Pero es más aconsejable, por ejemplo, usar el doble de azúcar que de agua. Y siempre tener en mente que si yo hago 1:1, lo que estoy teniendo es más agua en la colmena. Realmente no estoy alimentando más. Puedo hacerlo más denso, con menos agua y echar menos cantidad. Y al final estoy alimentando lo mismo, ¿vale? No adicionar nada. Y dentro de nada quiero decir nada. No, échale esto que es un probiótico, esto que es un lo que sea. No, yo voy a alimentar mi colmena, ¿vale? Yo voy a darle de comer a mi niño. En el bocadillo no le voy a poner la aspirina. La aspirina, si quiero, se la doy luego. Pero esto es dar de comer, alimentar. Siempre leer las etiquetas, mirar los orígenes. Si en su origen está, por ejemplo, el maíz es un almidón, una cadena muy larga. Por mucho que lo corten, por mucho que lo hidrolicen, siempre podemos tener restos de azúcares de cadena larga, para nada aconsejable que estén presentes en la alimentación. Desde nuestro punto de vista, para rematar esta parte, jarabe solo de azúcar, preferiblemente sacarosa, ¿vale? Azúcares, comentaba que podemos aportarlo de forma líquida, líquida para incentivar a la reina, líquida para crear mayor cantidad de cría, siempre y cuando tenemos en cuenta la proteica, pero también podemos darle el aporte energético de forma de pasta. Pasta, tenemos pasta sólida, pero también un tipo de pasta que se llama pasta en textura granizada, es menos común. Yo no la he visto en la feria, no sé si he visto alguno de ustedes o no. Yo no la he visto. Se la consume, es de consumo más rápido, pero vaya, básicamente líquido y en forma de pasta, en forma de candy. La pasta, igualmente, si compramos una pasta, es aconsejable que sea de sacarosa, ¿vale? Podéis ver las etiquetas, podéis ver la composición y ver si es de sacarosa. Sacarosa, la más aconsejable. ¿El por qué? Porque es el que ellas buscan de forma natural. Cuando tienen en la composición azúcares procedentes de maíz,
menos aconsejable. Ya lo hemos comentado y no vamos a repetirlo más. Con otros componentes. No, yo vendo tal alimento, pero aparte, no. Más aconsejable, solo la pasta. De los proteicos vamos a hablar ahora. No incrementan la humedad, puesto que tienen mucha menos agua en su composición, no incentivan tan rápidamente y no fomentan el almacenamiento. Lo he puesto aquí como recordatorio, aunque lo comentamos antes. Y si hablamos de aportes proteicos, el aporte proteico que tiene la colmena per se, lo que la colmena obtiene de forma natural, es el polen. El polen que tiene un porcentaje de proteína entre el 20 y 30%. El resto son otros componentes, pero principalmente lo que nos interesa es la proteína. ¿Podemos usarlo para alimentar las colmenas? Pues desde nuestro punto de vista igualmente no es aconsejable. Tiene dificultad de almacenamiento. El polen, alimentar de forma individual con polen, ¿qué haces? ¿Metes el polvo en la colmena? Las abejas nodrizas no saben hacer la bola, no saben hacer la pelota de polen. Tendríamos que alimentar de forma exterior. De forma exterior confluyen muchas abejas, vehículos de enfermedades, el problema de alimentar más a la más fuerte y menos a la más débil. El polen genera problemas a la hora de alimentar. Podríamos alimentar en forma de pasta, pero aún así sería un vehículo importante de enfermedades, más aún que la miel. El polen tiene muchas esporas de loque, de pollos cayolados. No nos interesa. Aparte, ¿a cuánto está el polen para alimentar? Pero no solo eso, no es solo el tema del polen. Pues tú dices, el polen está muy caro, pero yo como productor de polen, no sé si aquí hay muchos productores de polen. No. El polen, cuando tú lo obtienes de la colmena, lo tienes que secar, en caso de secarlo, y después lo ciernes, lo cribas. El polen finito, ese polvo de polen, realmente no tiene un uso. Pues lo voy a usar para alimentar mis colmenas. Mucho cuidado con las esporas que pueda tener. ¿Vale? O igual que lo digo, como productor, a lo mejor un productor os lo quiere vender a ustedes. Yo no lo aconsejo. El polen, desde ese punto de vista, no es nada aconsejable. Igual que comentabas con la miel. Un cuadro de polen de una colmena que esté sana, de una colmena que no haya desarrollado enfermedades, de una colmena de confianza. Puedo guardarlo, reservarlo, conservarlo, tener en cuenta la polilla, y usarlo para reforzar colmena o para alimentar colmena en primavera. ¿Vale? Pero, ¿cuáles serían los sustitutos del polen? Pues aquí podríamos empezar a hablar de harina de soja, de harina de habas, de levadura de cerveza, de leche en polvo desengrasada. Podríamos dar una lista entera de compuestos que llevan proteína, pero esto ya creo que forma parte del pasado. El jugar a ser químico y hacer no tanto de esto, tanto de lo otro. Allí el ejemplo muy claro lo tenemos con los profesionales. Muchos profesionales, cuando empezamos a alimentar con tortas proteicas, empezaron a comprar este tipo de productos, se compraron algunos amasadoras como una panadería, y esas amasadoras están todas en una esquina llena de polvo. Ninguno ha seguido con esto. Por lo tanto, si ningún profesional sigue haciendo estos preparados, probablemente no merezca mucho la pena. Tenemos claro que en el tema de aportes proteicos, hoy en día tenemos un mercado con varias empresas que producen aportes proteicos, tortas proteicas. La torta proteica solo se administra de forma sólida, no de forma líquida. Se pone en lo alto de los cuadros igual que las tortas de azúcar. Y mirad la composición, mirad la que más os pueda interesar desde cualquier punto de vista, principalmente sanitario, pero lo que aconsejamos es un preparado comercial. ¿Vale? Tener en mente que voy a alimentar mis colmenas, si no hay entrada de polen en la colmena, tengo que usar un aporte proteico, pero recurrir a preparados comerciales. La cantidad que se pone por colmena es muy inferior a la que se pone de azúcar. ¿Vale? No vayáis a meterle una torta de 2 kilos de proteína a la colmena. Aparte se enrancia mucho antes. Una vez que hay entrada de polen, la colmena pasa olímpicamente de esto, no le hace ninguna gracia, pero cuando tiene necesidad sí que se la come. Y para terminar con la presentación, pues, ¿qué consecuencias puede tener hacer mal mi alimentación? Pues que pueden acabar restos en mi miel. Os comentaba al principio que hay una norma de calidad de la miel que establece límites
establece parámetros como puede ser el HMF, la humedad que puede tener una miel, la actividad diastasa, pero también habla de azúcares. ¿Qué azúcar es la presente en el néctar? Aquí lo tenéis también, la sacarosa. La sacarosa está presente en el néctar, está presente en la miel, pero de forma general las mieles deben tener por debajo de un 5% de sacarosa. Si tiene más, salvo en algunos casos concretos de algunas mieles muy especiales, si tiene más se considera que no está correcto, no cumple la norma esa miel. Y si no cumple la miel, debemos destruirla. Aquí tenemos ejemplos de analíticas que hemos hecho nosotros, analíticas normales, analíticas que no hemos ido a buscar una adulteración en la miel, no, analítica convencional o una analítica incluso de polen, en el que veis, aquí, por ejemplo, porcentaje de sacarosa, 7,12. ¿Vale? Aquí tenéis el análisis completo y abajo, aunque venga en francés, no os puedo traducido, el apartado de observaciones, el analista ha puesto que la muestra analizada no cumple con los estándares legales. Y aquí no estábamos buscando nada raro, son mieles normales que mandamos a analizar. Si no se hacen bien las cosas, aparecen. ¿Vale? Aquí tengo más ejemplos. Perdón. Mira, aquí tenemos uno con un 9%, es duplicar la cantidad máxima que ha hecho este apicultor. Y esto es en caso de sacarosa. Imaginaros otras cosas que no son sacarosas, que con que aparezca lo más mínimo, esa piedra que os comentaba en medio de la arena, si aparece eso, fuera de norma, miel no apta. Aquí tenemos un análisis, este era un caso curioso, además del año pasado, un análisis polínico. Este hombre quería saber en su miel qué polen el que predominaba para ver si podía considerarle una miel monofloral. Y nos encontramos que al final pone el analista pone, la muestra contiene muchos elementos extraños que no deben estar en la miel. No cumple con la directiva de la miel. Recomendamos investigar las prácticas apícolas. Esto aparece, y esto no aparece en algo muy concreto que te estén buscando. Aparece una analítica corriente, una analítica normal. Así que si queréis alimentar las colmenas, aquí tenéis herramientas, pero os aconsejo que hagáis las cosas bien hechas y procurar no contaminar vuestro producto, o al final lo que haréis seréis volver hacia atrás en lugar de hacia adelante. Y ya como último de verdad, y como recordatorio, porque creo que lo he comentado ya durante la ponencia, aumentar la cría tiene como consecuencia, digamos, indeseada, que también aumentas la varroa. Si yo aumento la cantidad de cría, varroa se reproduce en la cría de la abeja, estoy aumentando la cantidad de varroa en mi colmena. Tener cuidado con esto, no es que sea un problema, pero que tenéis que tenerlo consciente. Y si tengo mi colmena en un porcentaje de varroa ya al límite, yo no puedo incentivar a mi colmena a seguir criando, porque si estoy al límite y encima la estoy empujando, ¿hacia dónde voy? Pero no solo eso, sino también recordar nuevamente el tema de que puedo provocar la muerte o provocar pillaje en mis colmenas. Si estoy incentivando mi colmena, la cría que está generando, se va a comer todo lo que yo le pongo y todas las reservas que tiene, salvo que tenga muchísimas reservas. Pero lo normal es que se lo coma todo. Estás dejando la colmena a dos velas. Si no dejo de alimentarla y está entrando de forma natural néctar y polen en la colmena, la puedo matar de hambre. Precaución con esto también. A modo de resumen, pues que tengáis en cuenta el conocimiento del estado en el que se encuentran nuestras colonias y las características de nuestro entorno es esencial. Marcaros un objetivo, ese hacia dónde quiero ir. No voy a alimentar porque Antonio está alimentando y como Antonio está alimentando, pues yo voy a alimentar también. No. Pensar qué es lo que queréis de vuestras colmenas y en función de lo que queráis, diseñar cuándo vais a alimentar, con qué vais a alimentar, pero no hacerlo a lo loco. Control de reservas en meses críticos, los meses en los que no hay entrada de forma natural, vayáis vigilando la colmena y en caso de carecer de miel o de polen, pues recurrir a la alimentación complementaria que hemos comentado. Planificar la alimentación, como he estado diciendo, integrarla con el manejo que ha comentado José Manuel antes. Dos de los ejemplos que hemos puesto de alimentación están vinculados al tema de vacío sanitario para tratar las colmenas contra varroa sin cría ninguna en la colmena. Si vais a aplicar ese tipo de manejo,
hay que tener en cuenta el tema de la alimentación, es muy importante. Y por último, a la hora de usar los productos, utilizar siempre preparados comerciales especialmente indicados para apicultura o jarabes de sacarosa. Evitar el uso de miel o polen y sobre todo de productos no registrados, ¿vale? Yo con esto y esperando que llueva, por lo menos allá abajo, que muchísima falta nos hace, porque al final, como dije al principio, el mejor producto que alimenta a las colmenas es lo que ellas recolectan del campo y para eso no hace falta que llueva. Y nada, agradeceros y que disfrutéis de la jornada. Y quedo abierto. Me comenta Manuel que si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario en relación al tema de alimentación, me da 5 minutos. ¿Tú no me preguntas nada? Pues me he explicado muy bien, Manuel. Gracias.